Estábamos hablando, Enrique de la Morena, buenos días, de lo magnífico, de las magníficas instalaciones del Zendal, que por cierto no solo lleva el aire, como los hospitales de campaña de Peluquines. Exacto, ¿Sabes que Peluquines empezó a hacer sus hospitales, sus tiendas de campaña, que son tiendas de campaña con agujeros, que se los ha llevado el aire, en Valencia, en el mes de abril, que es cuando empezaron a hacer el Zendal en Madrid? Sí. Diferencia, Exacto. pues esto. Decías, y luego, es el mejor hospital que hay ahora. Hospital de infecciosas que hay en Europa, pero dicho por la Organización Mundial de la Salud. Pues nada, han puesto columnas de medicalización, o sea que es que ahora entra ahí un paciente infeccioso, y la medicación, todo está controlado, o sea, es, ya te digo, el mejor de Europa. Y que la gente, por favor, no tenga miedo de ir todo hombre, con los ojos cerrados. Sí. El personal es un personal cualificado. Y luego después la tontería que han dicho. Y además eso me lo explicaba un sindicalista. Decía, oiga usted, es que las bolsas de trabajo, se llama un electricista, no me interesa, se va el último otra vez. Hombre, claro. Es que vamos a esperar al siguiente. No. Ese no lo acepta, va el último, y si el siguiente y va subiendo, y volverá cuando le toque a su turno. Claro. Eso de que están haciendo una discriminación es mentira. Bueno, es como mentira. Todo lo que están haciendo de Madrid, que es una mentira tras otra, pero al final lo pagarán. Espero. Bueno, pero nuestra obligación es informar. Y dentro de lo que el otro día precisamente hablábamos con Antonio Zapatero, hablando de las cepas, la cepa británica, que dijo ese mamarracho llamado Simón que no, aquí no va a llegar. Y además no va a tener ninguna... No, y si llega, no tendrá tampoco lo mismo que dijo del virus, lo dijo de la cepa británica. Y primero la Junta de Andalucía dijo el 70%, y el propio mamarracho, ahora disfrazado de mendigo, porque aparece con una barba de varios días y tal, no sé si es que va a aparecer en la que se avecina o en la cadena muerte. Pero el caso es que ahora dice, no, parece que va a ser prevalente, pero no dijiste la semana pasada que no iba a llegar. Bueno, entonces hay que explicar lo de las cepas. Y además nos ha traído Enrique a un especialista. A un especialista que es el profesor Agustín Muñoz Sanz, que es profesor de enfermedades de patología respiratoria, es licenciado y doctor en medicina y cirugía, por eso es profesor, es un hombre formado en MIR, medicina interna, luego es también especialista en patología respiratoria, se ha formado en Estados Unidos, en el Johns Hopkins Hospital en Baltimore, luego hizo una especialidad de medicina tropical, que el mejor sitio es la Facultad de Medicina de la Universidad de Lisboa, en un hospital de Guadmoris, ¿comprende? O sea, el doctor Agustín Muñoz, pues es una figura en el tema de todas las enfermedades de patología respiratoria y, por lo tanto, tiene una gran experiencia en el tema de vacunas para procesos respiratorios. Y nadie mejor que él, que además es médico, es académico, es escritor y es profesor. Con eso ya te he dicho bastante. Bueno, vamos a ver, don Agustín, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo primero... Perdón, gracias a ustedes, pero decir que no soy especialista en enfermedades respiratorias, sino infecciosas. Y que la estancia en Johns Hopkins fue una estancia corta, de aprendizaje y no una larga estancia, para que no se saquen conclusiones erróneas. No, dimos por hecho que no era Pedro Sánchez, o sea, no se preocupe. Su tesis era suya. Bueno, pero vamos a una cuestión que ahora, sobre todo después del cambio de opinión, además como todo lo hace en público y a tambor batiente, pues claro, ya el caos desinformativo es total. Cuando sale la cepa británica, que al parecer estuvo un mes deambulando por Gran Bretaña hasta que la reconocieron como tal, inmediatamente se dice, bueno, viene mucha gente, británicos, sobre todo Alicante, Andalucía, vienen muchos, va a venir. Entonces el gobierno, a través de este sujeto, dijo que nada, como dijo del virus. Y la Junta de Andalucía, hace 2 semanas, dijo, calculamos que el 70% de los nuevos afectados, que estaba subiendo, es de la cepa británica, que es más contagiosa. Y el otro día, hablando con el doctor Antonio Zapatero, pues nos explicó que de las cepas, que es una cosa que hacen los virus, que es que mutan y se crean cepas nuevas, igual que con la gripe, pues cada año se tiene que ver las 4 cepas, que los que somos fanáticos de vacunarnos, pues sabemos que hay que procurar, etcétera, que hay 3 cepas, que se sepa al menos,
la británica, la sudafricana y la brasileña, que al parecer era la más peligrosa. Pero explíquenos cómo se producen estas cepas y, según su opinión, cuál es la actitud que debe tener. Primero, ¿qué son? ¿Cuál es la que le parece a usted que más puede afectar a los españoles y qué debemos hacer? Bueno, usted ha puesto el dedo en la llaga porque lo primero que hay es una enorme confusión terminológica, lo que es habitual, incluso en el mundo de la ciencia. De hecho, el 12 de enero la Organización Mundial de la Salud ha tenido una reunión de expertos para intentar poner orden en la terminología. Así que ese es el primer punto. Y si no utilizamos la misma terminología, posiblemente estemos hablando de cosas diferentes. En ese sentido, una mutación es un cambio de un aminoácido o la pérdida de un aminoácido. Si sabemos que este virus, el coronavirus, inicialmente tenía o tiene un genoma de casi 30.000 aminoácidos, pues piense usted en un libro, en un artículo o en un ensayo de 30.000 letras, se pierden, usted tiene experiencia, cuando se escribe hay confusiones de errores de las letras y eso ocurre en la naturaleza y sobre todo en los virus RNA continuamente, es su carnet de identidad, es su forma de subsistir. Bueno, pues hay mutaciones. Cuando se agrupan varias mutaciones, se produce lo que se llama una variante. Y lo que estamos viendo ahora, que ya era conocido, pero lo que sucede es que lo estamos detectando porque se hacen técnicas de nueva secuenciación que permiten detectarlo, son variantes que están apareciendo en casi todos sitios, como es natural en la evolución de este virus. Lo que sucede es que cuando en esas variantes coinciden 2, 3, 4 mutaciones concretas, pueden modificar el comportamiento del virus. Y la modificación del comportamiento va, por ejemplo, que permita que se contagien más fácilmente, lo cual inicialmente puede suponer y supone, y es lo que está ocurriendo, un estrés tremendo para los sistemas sanitarios, o bien que modifique su virulencia, su capacidad de hacer daño, que todavía no está demostrado, o bien que tenga resistencia a los tratamientos, o bien que tenga una evasión inmune que eluda los mecanismos naturales de inmunidad en la infección natural o en la inmunidad provocada por las vacunas. O sea, y por lo que nos ha contado, y eso que hemos llamado cepa en vez de variante, pues no sé, por el contagio de lo de la gripe, supongo. Pero en fin, pero es igual. La variante, digamos, británica, lo primero que se nos dijo es que era mucho más contagiosa. No 70% más, sí. Era más 70% más se ha llegado en cambio, de la brasileña lo que se ha dicho es que podría incluso desarrollar algún tipo de inmunidad o que las vacunas no estaban preparadas, así como nadie ha negado que las vacunas en marcha, aunque tenemos un problema de abastecimiento terrorífico, que yo creo que es de corrupción administrativa, porque es terrible lo que ha pasado en la Unión Europea, 400 millones de personas, que de pronto se encuentran con que los laboratorios a que se les encargó dicen que no tienen dosis, lo dicen ahora, pero en cambio en la brasileña, lo que nos decía el doctor Zapatero es que a pesar de que solo tenía mes y medio desde que en Manaos la detectaron y la identificaron como una variante nítida, clara, que no estaba claro que las vacunas no hubiera que modificarlas y tal, porque quizá podía escaparse, pero quizá. En cambio, lo del mayor contagio de la llamada cepa británica, eso parece que era indiscutible. De hecho, tan indiscutible que hasta Simón, el que lo negó, bien es verdad que Simón Pedro negó 3 veces al Hijo de Dios, que no va a negar este tío. Pero bueno, ha dicho que efectivamente, que ya es predominante en España, luego el contagio, la capacidad de contagio es mayor. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cree que nos hemos apresurado, o se han apresurado, digamos, en los medios de comunicación, entre otras cosas por lo que decía, la confusión que incluso en los medios profesionales hay, en la nomenclatura a la hora de decir las cosas, o que estamos realmente ante 3 variantes muy claras, o al menos 2? ¿Cómo lo ve usted? Pues mire usted, el tema es todavía más complicado, porque si tomamos como patrón de referencia la cepa, que sí sería cepa, la especie que surgió oficialmente en China en diciembre del 2019, pues a partir de ahí, en enero del 20, aparece una variante probablemente en Malasia, que es la famosa D614G, que es un solo aminoácido que se convierte en dominante, afecta un 90%. Pero no tiene, y que posiblemente esté asociada a la anosmia, a la pérdida de olfato. Esa domina hasta que es desplazada, porque esto es también habitual, la competencia entre los virus,
aparece en torno a julio en California una variante que tiene unos cambios de aminoácidos, al menos 2, que facilitan el contagio. Es lo que puede estar ocurriendo en California, que se saturó, Los Ángeles, los hospitales saturados, y también puede eludir anticuerpos. Posteriormente aparece una en Nigeria, que con una sola mutación, que no parece que tenga mucha importancia. Aparece la famosa de los bisones en Dinamarca, Holanda y también en España y en Estados Unidos, que no están complicando mucho y que quizás haya desaparecido, un clúster, una agrupación. Aparece posiblemente en septiembre, pero se detecta en diciembre la mal llamada inglesa, que incluso puede que tenga origen también en Brasil, que esta ya presenta una mutación, también la famosa 501, N501I, que algunos llaman Nelly, y esta sí parece que puede tener mayor capacidad de contagio, pero no olvidemos que esto está demostrado en células, en líneas celulares y en animales de laboratorio, no en el ser humano, porque hay un factor muy importante, lo que nosotros llamamos desde el principio de la pandemia el factor humano, que es clave en lo que está ocurriendo, y es las aglomeraciones de gente y la falta de respeto que ha ocurrido en determinadas zonas y por determinados colectivos. Y ese es un factor muy importante que sin duda a un virus respiratorio le pone muy fácil diseminarse. Por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Posteriormente, en noviembre viene la llamada variante sudafricana, que ya tiene 2 mutaciones preocupantes, aparte de la 501, que es compartida por estas que están de moda ahora, que son la 417 y la 484. Y estas sí son muy importantes. Imagínese usted de forma tridimensional la forma de un brócoli. Bueno, pues si unas están en la parte de arriba del brócoli, otras están cercanas al tallo del brócoli. Entonces, ¿qué sucede con esto? Sucede que es la zona donde actúan los anticuerpos, tanto en terapéutica, los monoclonales, como los neutralizantes naturales o de la vacuna. Y claro, al aparecer esa mutación, se modifica la configuración espacial de esta estructura, y eso hace que pueda haber, y que está ocurriendo también en el laboratorio, está ocurriendo una falta de respuesta inmune. Que eso es preocupante porque, primero, da la posibilidad, que es lo que ha ocurrido en Manaos, de que haya reinfecciones por otras variantes. En segundo lugar, la preocupación de que las vacunas puedan no ser eficaces. Pero frente a esa mala noticia, hay que decir, primero, que la inmunidad todavía no la conocemos muy bien y es más compleja que los anticuerpos neutralizantes, porque hay otros anticuerpos no neutralizantes que intervienen, y sin ninguna duda los linfocitos T, que tienen un papel fundamental. Que son los del cuerpo, ¿no? Los linfocitos T son nuestra propia respuesta. Todo es nuestra propia respuesta. Los anticuerpos y los linfocitos B y T. Los B fabrican los anticuerpos y los T, que tienen una actuación muy compleja, dan orden a los B para fabricar anticuerpos. Pero a lo que voy es que una buena noticia también es que, como la nueva tecnología, sobre todo mRNA, permite la síntesis, que no es tan nueva, porque lleva 8 o 10 años trabajando en otros campos como el VIH o el Zika. Bien, pues esta tecnología permite que en 40 y tantos días se puedan disponer. Entonces, ya supongo, yo no lo conozco, pero supongo que las multinacionales ya deben estar preparando estas plataformas para hacer posibles vacunas futuras que eludan o que se enfrenten a esta situación, incluso que pueda ocurrir, como se está trabajando en la gripe, que pueda haber una vacuna universal frente a todos los tipos de coronavirus. Por tanto, unas cosas y otras hay que decirlas, porque el gazpacho informativo que tenemos, incluso desde foros por no decir profesionales, olla podrida, sí. Bien, pues sí, porque realmente es un missing, es un complejo de circunstancias que, si las simplificamos, que tenemos tendencia, sobre todo para entender una cosa tan compleja, tenemos tendencia a simplificar, y las cosas complejas no tienen una explicación fácil. Bueno, pero hemos entendido bastante. O sea, que usted piensa que la parte grave, digamos, de los nuevos cambios, mutaciones o como le queramos llamar para entendernos, empieza con la sudafricana, que es lo que asociamos en general a Brasil, aunque usted dice que quizás Brasil ha sido fuente también de la llamada inglesa o británica, etcétera. Pero la cuestión de fondo, don Agustín, usted ha citado el comportamiento, no es que sea incívico, es que es criminal, que hemos visto y que estamos viendo todos los días. Y hoy en la Columna del Mundo cito 2 casos. Unos jóvenes en una fiesta ilegal apedrean a la Guardia Civil,
gritando pandemia asesina, queremos libertad, libertad, libertad de hacer servicios comunitarios 3 meses, ahora que hace frío aquí, y vuestro padre pagar 50.000 euros de multa por haber criado esos cretinos. O al Zendal ayudar, no les vendría mal. Pero es que en general estamos viendo una estupidez casi suicida que, por desgracia, se ha producido siempre en las pandemias, epidemias, en las pestes. O sea, hay un comportamiento humano que llega un momento en que el rebaño parece que se quiere suicidar, como los elefantes. ¿Eso tiene vacuna, tiene cura o qué se puede hacer, don Agustín? Pues mire usted, es tremendamente complejo y ojalá el problema fuera exclusivamente local nuestro, porque sería quizás solucionable. El problema es planetario. Si usted ve las noticias, usted que es una persona muy informada, verá que esto está ocurriendo. Ayer hubo cargas en Holanda, en Estados Unidos, en todos sitios. Hay un sector de la población, no son ya los negacionistas, sino gente que sufre de una enfermedad bastante difundida y que se contagia más que la gripe y por supuesto que el coronavirus, que es la estupidez. Entonces, cuando se juntan colectivos de este tipo, es muy difícil controlarlos. Y lo que yo creo es que a estas alturas de una catástrofe histórica que la veremos o la verán las generaciones que nos sustituyan, verán la dimensión de lo que está ocurriendo. A estas alturas del problema, alguien tendría que entender que determinadas actuaciones entran perfectamente o deberían entrar y ser tipificadas en el Código Penal. Entonces, podemos poner 40 multas que no se van a cobrar o se cobrarán tarde o se... No, pero si son de 50 euros. Claro. Bien, pero Se lo quiero decir gastan que en pintarse una uña. O sea, si si, es que es ridículo. si tenemos a un pirómano que se le coge quemando coches y quemando casas y tal, probablemente no se limitará la cosa a una multa. Entonces, en determinados supuestos, yo creo que habría que ser un poco más estrictos a estas alturas, porque entiendo que en marzo el virus se estaba riendo de todos nosotros, incluso todavía quizás siga haciéndolo, pero a estas alturas del problema, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de la saturación, y el palo físico y moral que está sufriendo el personal sanitario va a ser difícilmente recuperable, y desde el punto de vista económico la catástrofe ya la notaremos en los próximos años. Por tanto, yo creo que el daño que determinados sectores, sin señalar a nadie en concreto, pero que determinados sectores están haciendo a un problema que nos afecta a todos, me parece a mí que alguien debería tomar, en fin, tomárselo más en serio. Y luego, respecto al virus, que es de lo que yo modestamente puedo hablar, decir que cuando el virus salta del murciélago al pangolín o a donde sea, también ha ocurrido en orangutanes, gatos, perros y otros animales, y al ser humano viene ya posiblemente desde hace miles de años mutando, porque es que esa es la biografía de un virus RNA. Y lo que está ocurriendo ahora, para que no nos asustemos tanto, es lo que ocurre normalmente en el virus. Pero podemos hacer algo, aparte de las vacunas, que son muy importantes, pero no es la solución del problema. Sí se puede hacer mucho, y es controlar la dispersión del virus, porque es un virus respiratorio que, como todos los virus respiratorios, aprovecha las aglomeraciones humanas. Y, por tanto, si hay mayor extensión, que está ocurriendo porque estas mutaciones permiten que se difunda mejor, las agrupaciones humanas van a permitir que haya más virus y, por tanto, más posibilidades de mutaciones. Y no sabemos, la mayor parte de las mutaciones son inocuas, no sirven para nada, bastantes de ellas son incluso lesivas o deleterias para el virus, pero alguna puede ser, como lo que puede estar ocurriendo ahora, que le confieran ventaja evolutiva, y en ese sentido la cosa ya puede empeorar para nosotros. Claro. Por tanto, lo de controlar las agrupaciones en este momento tan dramático que estamos viviendo es la medida fundamental, y que además tenemos la experiencia de que es lo que funcionó en marzo. Profesor, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Agustín. Nos ha ilustrado. Pero muchas gracias a ustedes. No, y sobre todo es verdad, porque hay un follón, hay un caos desinformativo, empezando por las propias autoridades, y como don Agustín es científico, no voy a entrar ya en las campañas políticas que prefieren que la gente se infecte, pero con tal de celebrar
el 8 de marzo del año pasado o el 14 de febrero. O la manifestación ayer de los de sin mascarillas en Madrid. Sí. Bueno, claro, o las manifestaciones en general que estamos viendo. Pero es muy interesante el mensaje, no juntarnos no para no contagiarnos, sino para no alimentar el virus y que mute y que se transforme. Exacto. Es interesantísimo lo que ha dicho el profesor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Sí. Bien, pues gracias a ustedes. Hasta otra. Hasta otra. Muchas gracias. Hacemos una pausa, tomamos Divecol Forte para combatir Primero el colesterol. lavarse los dientes. Eso Después, siempre, cada 2 noche. de Divecol Forte, medio vasito de agua y a dormir. A dormir. Y él trabaja contra el colesterol en Parafarmacia Mundo Natural. Y a la vuelta, Alberto Fernández con el jamón y sus atención, restos. esto es un clásico. ¿Qué se hace con el hueso del jamón? Y del tocino. Bueno, yo el tocino siempre he pensado que es lo más sabroso del jamón, pero hay opiniones. Bueno, pues nos lo cuenta Alberto Fernández. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.